No hay nada más hermoso que un abrazo. Escuché decir que ayuda a vencer el miedo. Ituango, en Antioquia, en mi pueblo. Aquí mucha gente ha necesitado un abrazo, sobre todo en el último tiempo. Y por fortuna hay personas que los dan con el corazón. Por ejemplo, Sandra Callejas. Sandra Callejas personifica a la mujer líder que cree en que con esfuerzo, con mucho amor y dedicación se pueden sacar procesos adelante. Pues Sandra es una mujer valiente porque el conflicto armado la afectó de manera muy fuerte y a pesar de eso ella toma la vocería de crear una asociación de víctimas para de cierto modo vincular a otras personas víctimas del conflicto y decirles, hey, no nos podemos quedar en lo malo, podemos empezar de nuevo, vamos a construir una vida desde cero. Sandra es una gran persona, tiene unos sentimientos muy bonitos, que yo la admiro a ella, es una niña que es muy humilde. Y esa humildad a ella como que la baña de tantas cosas tan bonitas y le da a uno como una fuerza y una fortaleza. No, pues Sandra ha sido una persona muy especial con nosotros. Entonces nosotros a ella la apoyamos en lo que sea y ella nos ha apoyado a nosotros. Entonces nos hemos sentido muy bien trabajando con ella. Sandrita. Ver a Sandra repartir abrazos es hermoso. Un abrazo significa no estás solo o no estás sola. Te doy lo que tengo o lo poquito que tengo. Significa yo te entiendo, te respaldo. Significa alegría, para mí un abrazo es tranquilidad, para mí un abrazo es paz. Las personas con el abrazo, con el contacto, pueden sentirse acompañadas. Es un tema con el cual las personas pueden manifestar sus emociones, ¿cierto? Desde qué forma pueden identificarlas, cómo las podemos manifestar, cómo le podemos mostrar al otro lo que estamos sintiendo, cómo podemos representar eso. Un abrazo uno no lo da por darlo. Un abrazo se da porque se siente, porque se necesita. Es un proceso también de confianza, de amor, de entrega. O sea, para mí un abrazo significa muchas cosas. Ella es la presidenta de la Asociación de Víctimas, un lugar donde las personas hablan sobre lo que les ha pasado a ellos y a sus familias. Algunas veces lloran, pero casi siempre se abrazan. La Asociación de Víctimas acá en el municipio de Ituango nace pues desde el suceso de que llega aquí al municipio un grupo de personas de una vereda desplazadas. Entonces aquí pues nadie les prestaba importancia, nadie se preocupó qué estaba pasando con esas personas ni nada. Hacía 8 días habían salido de las veredas donde no tenían ropa, no tenían alimentación, estaban con hambre, no sabían para dónde coger, a la vereda no podían regresar y no tenía nadie quien hiciera algo por ellos. Entonces ahí fue donde ya nosotros dijimos, no, aquí hay que hacer algo, hay que organizarnos. La Asociación de Víctimas representa el intento de volver a juntarnos, a contar nuestros dolores, nuestras esperanzas y también como testimonio de que necesitamos mucho acompañamiento. Un espacio donde de cierta manera las víctimas se sienten reconocidas, donde pueden contar sus historias, sus experiencias, donde son escuchadas, donde de una u otra forma están olvidando esos acontecimientos que un día las afectaron o que las siguen afectando, pero digamos que es el espacio para que ellas se sientan reconocidas. La asociación ha servido porque nos ayuda a desahogarnos, porque así nos reunimos muchas víctimas de todo el municipio, de veredas, de más corregimientos. Uno conocer el dolor de las otras personas, que uno nada más no sufrió, no es victimizado, sino que somos muchos. Entonces es algo que hay que compartir. Ella puede dar el abrazo de consideración, de respeto, de afecto y de acompañamiento a las víctimas, porque ella ha vivido en carne propia lo que es el conflicto, lo que es perder, lo que es sentirse desesperanzado. Creo que por eso ella, tal vez también para alivianar su propio dolor,
busca ese espacio de encuentro con las víctimas. La mayoría de habitantes de Ituango tienen algo triste que contar. Es que todos hemos perdido algo por culpa de la guerra. Y no siempre fue así. Hace muchos años en este pueblo la gente vivía muy feliz. Antes que la violencia llegara a Ituango, las personas vivían muy tranquilas. Los campesinos cultivaban la tierra y los niños jugaban sin temores en caminos y en veredas. Ituango era demasiado bueno porque primero lo que cultivaba el campesino se vendía todo. Los niños salíamos a las calles, a las veredas, a los colegios, a las escuelas, sin ningún temor. Donde salíamos los domingos a las misas. Donde salíamos a disfrutar de la cultura, donde salíamos a disfrutar de las fiestas en todo su esplendor. Unos se ayudaban a otros, compartían mucho. Los fines de semana, por ejemplo, en mi casa se venía la gente de las demás partes a pasar el día domingo en la casa. Y todo eso, o sea, se llevaba una vida muy, muy, muy tranquila. Vivíamos muy bien, con mucha paz. Era muy tranquila, nunca soñaba, pues yo nunca me imaginé que iba a pasar todo lo que pasó. Eso a uno nunca le pasa pues por la mente, ¿no? Un día la historia cambió para siempre. El pueblo de los recuerdos felices no volvió a ser así. Aparecieron grupos guerrilleros. Hubo situaciones muy tristes y violentas. Venían personas diciendo librarnos de los malos, pero también lastimaban a nuestros campesinos. Se metían en nuestras veredas y no respetaban a nuestros líderes. En Ituango se acabaron los festejos. Tenía yo por ahí 12, 13 años cuando a la casa fueron llegando grupos, o sea, grupos armados, pues no decir quién, no pues en entonces no sabía identificarlos, pero sí la idea de ellos era llegar donde hubieran jovencitas, jóvenes para echarles el cuento, o sea, ellos les echaban el cuento, le prometían a uno mejor vida, mejores cosas y todo eso, y que para que hiciera parte de las filas de ellos. Yo no recuerdo que viviéramos en la zozobra que nos tocó vivir a finales de los 90 y comienzos del 2000. Un municipio abandonado por el Estado, un municipio donde la gente ya tenía temor de salir a las calles, un municipio donde el campesino tenía miedo de transitar por sus caminos por miedo a una mina antipersonal. No, lo que hace que está afectado este conflicto armado, se sabe que no hemos tenido vida para nada, porque es que qué vida va a tener uno viendo que uno no tiene tranquilidad a donde ha tenido uno, que de momento está uno en el punto y un tiroteo que va hasta uno, y también que llegan a enrutar a uno como que uno fuera como que fuera nada, ¿cierto? Como que fuera un perro. Ituango se convirtió en un lugar para no estar seguro, para no vivir, para no soñar, para sentir que en cualquier momento puedo ser yo o mi familia. Un municipio donde la gente abandonó sus viviendas, donde la gente se desplazó a raíz del conflicto. Dejar uno su raíz, su casa donde uno se crió con todos sus hermanos, o sea, donde tenía papá y mamá, a llegar de la noche a la mañana a salir usted a hacer otra vida sin saber cómo hacerla, cómo conformarla, es durísimo. Si yo me quedo, me pueden matar, no porque deba o porque esté involucrada con algún actor armado, sino que todos podríamos ser objetivo, todos podríamos caer. Marlene era una persona muy cariñosa y era muy luchadora. Ángel era el consentido de mi papá. Por ejemplo, Ángel era esa persona que le daba al papá fuerzas para todo. Faltarle a Ángel a mi papá fue como si le hubiera faltado lo más grande de su vida a él, porque era como nosotros decíamos, la ñaña de él.
Milagros era una persona muy triste, o sea, él era amargadísimo, él no encontraba consuelo en nada. Gonzalo sí era más feliz. Él tenía solo 17 años, él fue reclutado a la fuerza y pues todas las ilusiones que él tenía pues ilusiones de salir adelante, de ser alguien importante en la vida, ahí quedaron. A Gonzalo le pusieron una cita pues que lo necesitaban, que fuera a un encuentro, no sé en qué lugar del territorio, no sé a dónde, y Gonzalo no se volvió a saber de él, no volvió. Perdí a mi mamá porque mi mamá fue una de las que, o sea, a ella la depresión la mató. Mi mamá esperaba a Gonzalo todos los días, o sea, pero ella siempre lo esperaba que él llegaba en la noche. O sea, mi mamá le guardaba la comida de la noche. Ella siempre le guardaba la comida de la noche. Y ella decía que ella sentía que Gonzalo llegaba con su espalda pelada así en carne viva. O sea, porque ella sentía que a Gonzalo se lo maltrataban y que a Gonzalo le tocaba andar mucho por caminos así con esos morrales al hombro y todo eso. Y ella decía que ella lo veía llegar así, o sea, con su espaldita peladita así echándole sangre. Y no, mi mamá murió esperando eso. Mi mamá murió esperando que él llegara. Se acostaba por la noche y lo sentía, o sea, esa necesidad de ella lo sentía llegar. Mi mamá se levantaba y llegó mi hijo y se levantaba y no había nadie. Hasta que un día, era Día de Madres, que fue llegando una tropa a la casa en horas de la tarde. Y fueron a llevarle en esa noticia que no lo esperara más, que Gonzalo ya no volvía. El conflicto armado en Ituango ha dejado muchas heridas, muchos números y cifras que para mi edad son difíciles de entender, que cuando un adulto las menciona o alguien las comenta, trae recuerdos tristes. Perdí una familia, perdí mi tierra, o sea, se perdieron muchas cosas. Yo vengo de una familia de 11 hermanos, que hoy solamente pues quedamos 7 y estamos, o sea, en ese momento ni siquiera sabemos dónde están los unos de los otros. Las heridas siempre están ahí dentro de uno, porque eso que le asesinen o le secuestren o le desaparezcan un familiar a uno es algo que no se puede olvidar. Que hay que dejar las rabias y bregar a recordar eso, que no sea como con odio, sino que yo no quiero luchar a dejar la rabia y todo eso, pero yo creo que olvidar no. Eso es algo doloroso que uno nunca olvida. O sea, son penas que uno nunca las olvida. Es como una heridita que va cicatrizando y ahí va quedando la cicatriz, pero son cosas que nunca olvida uno. Uno siente el dolor y uno ver el hermano, o sea, yo ver mi mamá consumiéndose, es un dolor, y es un dolor que a uno no se le va a pasar. O sea, uno aprende a vivir con él y que tiene que vivir con él y resurgir y sacar fuerzas, pero dolor hay y las víctimas a todo instante, por más que uno trate, trabaje, luche y haga un trabajo con ellas, ese dolor está en su corazón, ese dolor no se saca tan fácil. No nos podemos quedar allá siempre recordando lo malo que nos sucedió, sino que nos podemos superar, y Sandra ha sido como esa oportunidad para mirar la vida desde otro punto de vista, no quedarnos en lo malo. Uno no puede quedarse ahí en un solo punto siendo víctima para toda la vida. Sabemos que aprendimos que tenemos que seguir adelante y no pues luchar por nuestras familias y seguir adelante con nuestras vidas sin seguir siendo una víctima por largo tiempo. Todo eso a uno le parte el alma, todas esas cosas. Y uno porque saca fuerzas y no nos podemos quedar en el dolor, porque es que yo digo, o sea, si uno se queda en el dolor sería la cabeza de uno también. Si estamos catalogados como víctimas del conflicto, entonces ¿cómo damos ese paso a decir, somos víctimas, pero no nos vamos a quedar ahí? Somos víctimas, pero tenemos derecho a construir una nueva historia
habiendo superado todos los traumas. Entonces, acompañamiento hasta que nosotros digamos, somos sobrevivientes de la guerra. Pero Ituango no se rinde y se abraza la posibilidad de volver a ser el de antes. Yo creo que el primer paso para superar el dolor es decidir que no soy víctima, decidir que soy sobreviviente de algo que no es propio. Que ya las víctimas ya no sigan siendo víctimas, sino que, bueno, ya vivimos un pasado y estamos floreciendo, ya estamos en otra etapa. Yo no lo quise, yo no lo planeé, pero estamos vivos, entonces tenemos que hacer una vida digna. Porque la paz nace de nuestros corazones. La paz nace de nuestras casas, la paz nace del hogar, la paz nace de cómo lo trato yo a usted, cómo trato a mi hijo. Eso es paz, porque si yo desde la casa doy un ejemplo, en la calle se va a reflejar lo que yo doy en la casa. Y no nos podemos quedar en esa idea del conflicto que nos afectó tanto, sino que debemos empezar de nuevo. Yo hasta hace poco decía, no, yo no me siento capaz de perdonar, pero en este momento mi percepción es totalmente distinta. Claro que yo perdono. Después de la violencia, poco a poco el dolor se ha ido convirtiendo en unión y resistencia. Muchas personas van entendiendo que no hay otra forma de resistir a la guerra que expresando su dolor y compartiendo con otros sobrevivientes. Hace aproximadamente 5 años que tomamos esa iniciativa, fue más que todo una iniciativa. Dijimos, no, nosotros no nos podemos quedar aquí solamente en el dolor y no unirnos ni pensar en hacer algo. Habían muchas víctimas con un dolor tan grande y que no tenía, o sea, quien los apoyara, o nadie que hablara por ellos. De cierta manera ha sido ella como la que le ha dado entrada a esas personas para que expresen sus historias de vida y también para que las supere, porque ha sido como esa estrategia de olvidar ese pasado violento y comenzar una vida de nuevo. No es lo mismo yo llegar a contarle un dolor a usted que usted no lo ha vivido. No es lo mismo a llegar yo a contarle un dolor a usted que usted también lo ha vivido. Entonces compartimos el dolor. Como también ha sido una víctima, entonces nos ha brindado esa confianza, porque víctima con víctima se entienden. Entonces sabemos que como ella fue víctima, entonces le da esa confianza a las otras víctimas. Nosotros siempre que llega una víctima a la oficina, hola, o sea, ¿qué viene? ¿Qué tal cosa? Bien pues, amiguito, venga, cuénteme qué le pasó, qué tal cosa. O sea, esa confianza que se le brinda a la persona de una vez, de que uno no la va a mirar que a qué vino. No, uno se me ve, hola, venga, un abrazo, una palabra de afecto. Sandra tiene sentimientos muy bonitos, también lo mismo. De ella también ver tanta gente sufrir, como sufrimos todos, ella también pues se vio impulsada también a hacer lo mismo, ¿cierto? Que ellos cuentan su historia, que uno está ahí, que uno los escucha, que uno les da un abrazo, que uno les da una palabra de aliento. Todo esto hace que la víctima, o sea, se entregue y se desahogue de su dolor. Sandra es una líder. Sandra genera esa confianza, Sandra tiene ese liderazgo de emprender procesos. Pienso que eso es una motivación para que las víctimas del conflicto lleguen a su oficina, dialoguen con ellas, se reúnan, comparten sus experiencias. Es verdad lo que le está sufriendo, es que yo también lo viví. Entonces eso hace que las víctimas con nosotros encuentren esa relación de víctimas, y que si usted va a llorar, no, es que en verdad tiene dolor, es que a mí también me pasó. Entonces todo esto hace que se genere esa confianza entre nosotros mismos. Y yo sé que ella que está trabajando en esto, ella quiere trabajar por la gente, ¿cierto? Entonces uno, con la asociación de ella, quiere uno apoyarla para eso. La filosofía de la asociación es luchar y defender los derechos humanos, los derechos de todas esas personas víctimas del conflicto. Sandra representa un ejemplo para todo un pueblo que quiere ser feliz otra vez. Si yo como persona, no, es que soy víctima, pobrecita, yo no sirvo, tal cosa, entonces si yo misma digo, yo no sirvo, ¿cómo le voy a servir al otro? O sea, yo como persona tengo que decir, ¿yo para qué sirvo? Si yo sirvo, le sirvo al vecino.
Yo creo que la motivación que tiene Sandra para estar trabajando por las víctimas es su propia historia de vida, porque ella ha superado, ha logrado construir una familia en medio de su propia historia. La idea mía no es quedarme ahí en el hueco, no, salir de ahí, aprender y poderle replicar a las otras víctimas, poder ayudarles y poder decir, vea, si yo salí, ¿por qué usted no va a salir? Si mire, yo sola o como sea, bregué a resurgir, porque todos y más agrupados, más asociados, con mayor razón tenemos más fuerzas para salir adelante. Es el ejemplo de que sin mucho se puede hacer, sin mucho se puede lograr unir, sumar, se puede lograr hacer creer. El conflicto en Ituango nos ha quitado muchas cosas, pero algo que jamás nos quitará es la esperanza, esa esperanza de tener una paz duradera. En Ituango creemos y soñamos con esa paz. Yo Ituango me lo sueño, pues por el momento no tenemos una cuarta parte de lo que yo me lo sueño. Un Ituango donde las personas estemos conscientes de nuestros derechos y donde seamos capaces de resolver los conflictos sin violencia. Yo me lo sueño, que cambiáramos todo para poder trabajar y que haya la paz. Yo me sueño un futuro que no tengamos tanta violencia y tanta guerra y no vivir todos como hermanos. Esperamos que a la vuelta de 2, 3 años, 4, 5 años, todo el mundo, el que quiera volver al campo, regrese al campo, el que quiera ir a trabajar, el que quiera ir que voy a hacer mi cosecha en una finca, en donde sea, tenga esa tranquilidad. Y eso es lo que, eso es lo que estamos bregando, que cada vez las cosas sean mejor. No hay nada más hermoso que un abrazo, y ella ofrece los suyos todo el tiempo para ayudar a vencer el miedo. A mí me da la oportunidad de ser un niño feliz y cumplir mis sueños. Para mí Sandra es lo más lindo que tengo. Es mi mamá y estoy feliz de ser suya. Ella es la mujer de los abrazos.